Hola André, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por unirse a nuestra charla de Macrotendencias 2020. Hola a todos, estamos esperando en este momento a que se una mi compañera Laura. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola a todos, estamos esperando a que se unan más personas y a poder unir a mi compañera Laura Manrique. Estamos esperando a que Lau se conecte. Hola Hola, Lau, Vivi, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Yo Muy muy bien. bien, ¿tú? Ah, bueno. Bueno, entonces esperemos un minutico más a que se termine de conectar gentecita para que empecemos con esta charla tan interesante. A mí me tiene muy emocionada la conversación que vamos a tener hoy. Sí, es cierto. Pues bueno, vamos a ver. Bueno, mientras tanto, vámonos presentando, ¿te parece? Sí, me parece. Bueno, mi nombre es Laura Manrique. Algunos de ustedes ya me conocen, para los que no me conocen, pues soy la jefe de diseño y producto de Lafayette Deco, súper especializada en todo el tema de textiles y decoración. Además, tengo la fortuna de participar del Next Lab de Lafayette, que es nuestro laboratorio de investigación de tendencias y de mercado. Vivi. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Viviana Castro y hago parte del equipo de Lafayette Deco. Soy diseñadora gráfica y trabajo con Laura Manrique. Y también hago parte del equipo de investigación de tendencias de Next Lab. Súper, bueno, estamos hoy aquí para hablar de macro tendencias de decoración, sobre todo porque, pues, digamos que estamos en una situación que ya todos conocemos y que nos ha un poquito obligado a cambiar un poco esos comportamientos y esas formas en las que habitamos los espacios. Entonces, les voy a hablar el por qué estudiamos las tendencias. Lo primero es para que podamos entender qué va a pasar en el futuro, anticiparnos y poder llegar entonces al consumidor en el momento justo, con el producto adecuado y en el lenguaje preciso. Y esto es muy importante porque nosotros necesitamos entender cómo van a vivir nuestros clientes, cómo van a vivir los consumidores, cuáles van a ser esas cosas que los mueven a comprar, que los mueven a remodelar sus espacios. eh, y todo esto para poder saber entonces dónde específicamente eso se va a trasladar a diseño, donde eso lo vamos a ver entonces reflejado en paletas de color, tipologías de muebles, distribuciones de espacio, incluso funciones dentro del espacio. Entonces, todo esto se ve influenciado por variables, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas variables? Entonces, bueno, vamos a decir que todas, pero puntualmente estamos hablando de variables tecnológicas, variables económicas, variables culturales. Ahorita, por ejemplo, todo el tema de cultura nos está cambiando porque tenemos que comportarnos un poco diferente a nuestra normalidad. Tenemos variables demográficas, tenemos variables políticas, cómo la política influye entonces nuestros comportamientos de consumo, variables sociales, variables ambientales, variables éticas. Pero entonces, ¿qué pasó con COVID-19? Entonces, pues básicamente el mundo cambió. Y el mundo cambió para todos y cambió de una forma en la que uno no estábamos preparados, ni nosotros como personas y como humanidad, ni las industrias, ni el comercio, ni el retail, nadie estaba preparado para este cambio de mundo. Y vemos que entonces hay un cambio en donde entramos en una etapa de transición.
Y la etapa de transición nos habla de tres momentos. Lo que va a pasar en el momento, digamos que en el corto plazo, en el plazo inmediato, que serían los próximos 6 meses, lo que va a pasar luego en el mediano plazo, que sigue siendo un plazo muy corto, o sea, estamos hablando aquí de 6, o sea, de 7 meses a 12 meses. Y luego, ¿qué va a pasar después? ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar de 12 meses en adelante? Entonces, Vivi, si quieres, mueve al material para que podamos ver esos tres momentos importantes de los siguientes Claro. 6 meses. Entonces, en los siguientes 6 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Devuélvete una, devuélvete una. Espera. Vamos a tener, lo primero, incertidumbre económica. Entonces, no solamente como consumidores, sino también a nivel de naciones, ¿qué va a pasar con el Producto Interno Bruto? ¿Qué va a pasar con las deudas? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis finanzas personales? Es la primera, incertidumbre económica. La segunda, restricciones de viaje. Entonces, está claro que las aerolíneas en este momento, la mayoría están paradas, solamente se están haciendo un par de viajes que llaman viajes humanitarios, repatriando personas y demás, pero las restricciones de viaje no solamente son para nosotros como personas. Las restricciones de viaje también incluyen a todo el tema de comercio, trading. Entonces vemos que hay fronteras cerradas, hay limitaciones y barreras de entrada a diferentes países en términos de puertos, en términos de importación. Entonces vemos cómo se vuelve un poquito más difícil acceder a aquellos productos que antes pues podíamos conseguir con mucha más facilidad y que generalmente no eran de nuestro mercado, ¿cierto? Y luego tenemos el tercer punto en el cortísimo plazo y yo diría que ya en la inmediatez, que es exposición de nuestras casas. Entonces hablábamos que nuestras casas pues eran nuestro lugar un poco privado, supremamente íntimo, solo lo compartíamos con pues aquellas personas que invitábamos efectivamente a nuestros hogares, pero hoy en día nuestras casas se vuelven un espacio casi que público, ¿no? Lo están viendo todos ustedes, yo estoy en el estudio de mi casa y seguramente ustedes también están en sus casas, donde antes pues seguramente estaríamos en una conferencia o en otro tipo de espacios, empezamos a ver que nuestra casa se expone a lo público, se expone a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, cambia un poquito esa intimidad dentro del espacio. Luego viene la segunda ola, que es la ola de 7 a 12 meses. Y en esta ola, entonces ya vemos con claridad cuál fue el impacto económico. Entonces pasamos de tener incertidumbre, ¿qué pasará? A ya puedo ver lo que está pasando. Entonces, ya sé perfectamente, por ejemplo, con qué plata cuento yo, cómo voy a manejar mi empresa, cómo voy a manejar mi negocio, cómo está mi compañía, yo como empleado. Conozco este impacto. Segundo, empiezo a ver unas recuperaciones lentas de la industria a través de cómo nos empezamos a reinventar en esta primera etapa y cuáles esos son nuevos modelos de negocio que tenemos, nuevas formas de pues de encontrar nuevos mercados, nuevas formas de vender nuestros productos. Y por último, ya, como que abrazamos el nuevo normal, ¿qué es la normalidad ahora? Porque yo no creo que volvamos a ese antiguo que teníamos hace 3 meses, a esa normal del pasado, sino hay un nuevo normal. Entonces ya vamos a saber con certeza cuál va a ser, cómo vamos a comportarnos, cómo nos vamos a relacionar en este nuevo normal. Y luego tenemos ya el largo plazo, que es de 12 meses para adelante. En estos 12 meses para adelante, pues tenemos un tema y es que aceptamos y coexistimos. Nos hemos dado cuenta en varias investigaciones que en este momento el sector científico, que le está trabajando fuertemente a encontrar la forma, digamos, de mitigar todo el tema del COVID, desarrollar la vacuna y demás, que se van a demorar más o menos de 1 a 2 años, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de 12 meses vamos a empezar, si ya está desarrollada la vacuna, pues adaptarnos a ella, vamos a empezar todo este tema como de inmunización. Pero si no, tenemos que empezar a aceptar, y en ese momento vamos a estar ya en la aceptación y la coexistencia del virus. Como el virus me cambió, pues yo ya acepto mi nueva realidad, que se conecta con la segunda característica, que es la superación. Entonces ya superamos la angustia que nos generó esta etapa en la que estamos, superamos que estuvimos distanciados tanto tiempo, superamos todos estos sentimientos, ¿no? Y superamos también la crisis económica en la que veníamos como un poquito sumergidos. Y por último, inversiones de interiorismo, que es uno de mis puntos favoritos,
porque entonces en este momento hicimos cambios reactivos en nuestros hogares, ¿no? Reactivamente cogí una mesa, la adapté, cogí una silla del comedor y ahora esa es mi oficina. Ya dentro de un año voy a saber exactamente cuánto tiempo voy a tener yo home office, si es que voy a tener home office o si todo el tiempo voy a estar en home office, entonces ya voy a poder prepararme. Voy a comprar el escritorio que es la silla ergonómica para ya no tener más estos dolores de espalda de los que seguramente la mayoría estamos sufriendo. Entonces voy a volver a pintar mi casa porque pues ya va a ser mi espacio que le voy a presentar a todo el mundo a través de mi cámara y voy a empezar a hacer estas inversiones en interiorismo que son fundamentales para nuestra industria. Y en resumen, entonces decimos que las actitudes cambiaron y es una cosa que tenemos que entender y tenemos que, digamos, como entes que actuamos dentro de toda la industria de la decoración y dentro de las industrias del diseño creativo, que las actitudes cambiaron y cambiaron para entonces nosotros poder entenderlas y asimismo reconfigurar rápidamente nuestros negocios, nuestra propuesta de valor como diseñadores y como interioristas y como decoradores. Como entonces entiendo perfecto cómo cambió la actitud y diseño en torno a eso. Y entonces llegamos a los 4 grandes pilares. Y los 4 grandes pilares es que de aquí en adelante está clarísimo que todos vamos a tener un control mucho más estricto y claro acerca de nuestros gastos. Entonces yo voy a exactamente saber en qué me voy a gastar qué, porque pues obviamente tengo que ser mucho más consciente sobre lo económico. Segundo, voy a promover y voy a estar muy conectada con el consumo local y esto implica comprarle a, digamos, empresas que están en mi ciudad, en mi país, en mi región, empresas del amigo de mi amigo de mi amigo, porque entonces todos necesitamos salir de esto juntos como comunidad y eso lo logramos a través del consumo local. Lo tercero es la prioridad en protección. Entonces, ¿cómo me voy a proteger yo? ¿Cómo voy a proteger a los que yo quiero? ¿Cómo voy a volver a salir al mundo exterior estando protegida y tranquila al respecto? Y sobre todo, ¿cómo protejo yo mi hogar? ¿Cómo protejo que si hay gente entrando y saliendo, porque eventualmente va a pasar, cómo puedo hacer yo para mitigar un poquito este tema y generar protección? Y esto nos lleva a habitar los espacios diferentes. Entonces, ¿cómo voy a habitar yo en el futuro? Mi casa, obvio, que ya un poquito estamos en ese rollo de vivir realmente los espacios. ¿Cómo voy a habitar yo los centros comerciales, los gimnasios, mi propia oficina, el transporte público, ¿no? Cosas que eran, digamos, demasiado cotidianas que ahora sí nos exigen un poquito habitarlas diferente. Entonces, ya entendiendo un poco este contexto de consumo y un poquito en qué estamos en estos 3 momentos importantes post-COVID o en COVID, digamos, te voy a dar la palabra, Vivi, para que tú nos cuentes y nos muestres esas imágenes maravillosas acerca de cómo se van a ver estas macro tendencias. Claro que sí, Lau. Gracias. Pues como les estaba contando, Lau, el mundo cambió. Entonces, por ahora tenemos 3 macrotendencias 2020 que pues le hicimos una grandísima investigación a raíz pues de todo el tema del virus y las tenemos pensadas así. Son 3 tendencias y cada una de las 3 tendencias va a tener 3 valores claves. Entonces, la primera que vamos a ver se llama Terrarium. Entonces, aquí les puse la diapositiva. Entonces, los 3 valores claves para esta tendencia son santuario, biofilia y minimalismo. Entonces, el primero, lo voy a explicar así para que me entiendan mucho mejor. Entonces, santuario, como yo lo llamo, es mi casa, es mi santuario. Entonces, todos aquí tenemos la necesidad, como seres humanos, a raíz de este virus, de estar aquí encerrados y digamos que esto ha generado muchísima ansiedad y miedo en todos nosotros. Entonces investigué un término súper interesante que se está usando mucho por estas épocas y se llama cocooning. Está en inglés. Entonces, ¿qué significa el cocooning? Entonces aquí lo tomo literalmente. Es el nombre dado a la tendencia de que el individuo socialice cada vez menos y que su hogar se vaya volviendo como un fuerte, como una fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El espacio como santuario es que se resignifica la palabra hogar. Ya no es solamente, bueno, voy a mi casa, estoy en el trabajo, voy a mi casa. Me voy de rumba y llego a mi casa.
No, me estoy protegiendo, estoy sobreviviendo a una pandemia estando en mi casa. Entonces, de ahí viene ese tema del santuario y de todos estos conceptos tan espirituales, porque sí lo son, en cuanto al espacio. Claro. Eh, las, exacto, entonces nuevas actitudes también emergen sobre cómo el consumidor va a construir su espacio y pasar el tiempo en sus hogares. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a pasar un montón de nuevas actividades como lo es el yoga, leer, bailar, estar un poco más como zen. Me están diciendo aquí que se fue la conexión un poco, Yo te escucho perfecto. ¿sí? Ok. Creo que ya. ¿Sí? Ok. Entonces, continúo. Entonces, sí, resignificar esta palabra de hogar como un santuario. ¿Por qué? Porque nos estamos protegiendo todos aquí pues cambia totalmente las reglas del juego. También queremos cultivar muy bien los espacios y elegir muy bien qué elementos vamos a utilizar en los espacios. Entonces, por ejemplo, Divina aquí, esa imagen, me ahora, encanta. sí, sí. Entonces, aquí ya me meto ya un poco más al tema de la biofilia. Entonces, para las personas que no saben qué es la biofilia, es el sentido de conexión con la naturaleza y otras formas de vida. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Porque ya con este preconcepto que tenemos de esta tendencia que es Terrarium, es que queremos tener una conexión con el mundo exterior. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues teniendo una plantita, un árbol, como podemos ver en la imagen que tengo aquí a mi lado, es un arbolito dentro de un baño. Claro, la persona cuando termina su día súper agitado, llega y se conecta con la naturaleza. Entonces, esos son esos pequeños detalles de seres vivos que podemos cuidar fácilmente, como son las plantas, inclusive también los perritos, los gatos, todo esto nos conecta muchísimo con el mundo exterior. Y eso Es hace una que, digamos, que tendencia, baje un poco. sí, es una tendencia que ya veíamos súper fuerte, digamos, ya veíamos que había mucha planta, muchos jardines verticales, aplicaciones de fachadas verdes y demás en una serie de espacios, pero entonces ahora sí se ve muy fuerte y muy presente dentro del hogar. O sea, es como Exacto. uno de los no negociables. Sí, sí. Y ahora pasamos al tercer concepto, que es el minimalismo. ¿Cómo lo llamo yo? Vivir ligero. Así lo definí yo. ¿Por qué? Porque es la reducción del contenido de los espacios. Está comprobado que vivir con menos nos ayuda tanto física como mentalmente. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que Claro. estar enrollando mucho como, y es que esta mesa no me sirve, y es que esto no. Ahora, en esta tendencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gente está buscando, por ejemplo, elementos modulares como mesas, sillones, pero que tengan multipropósito. Entonces, que la mesita me sirva tanto para mi computador como para comer, como para leer un libro. Entonces, ahí que tenemos un solo objeto que nos hace cuatro cosas. Entonces, estas son una de las principales como tendencias que se van a ver pues del COVID-19, que es tener objetos multipropósito y que no nos llenen muchísimo el espacio, que sea todo muy minimal, pero con un sentido real. ¿Y a qué me refiero? Exacto. No tener cosas por tener. Este individuo que va mucho a esta tendencia no quiere tener cosas por tenerlas, sino porque hay un propósito detrás del objeto o de lo que estás poniendo en tu espacio. Sí, Y además que se necesita, entre menos cosas se tengan dentro del espacio, entre más rectas sean las superficies y más claras estén, pues mucho más fácil es el tema de desinfección, que es uno de los puntos importantes ahorita. Entonces, más fácil es la limpieza, más fácil es tener un poco control acerca de qué hay dentro de mi espacio y cómo lo puedo limpiar y desinfectar asertivamente. exacto. Y en cuanto al uso de colores, se ven el uso de colores cálidos, pero en crudo. Entonces, como un hueso tirando un poquito más hacia los amarillos, porque también tiene una carga súper fuerte de naturaleza. Entonces, ahí ya le da como la vivacidad y los acentos, que los acentos, para las personas que no saben qué son los acentos, es como las cosas que resaltan en cuanto al color
dentro del espacio. Entonces, por ejemplo, vemos en este, ¿cuál sería el acento? Pues todas estas, este follaje que tienen alrededor de la tina, pero todo es totalmente minimal y plain. Entonces, digamos que no genera muchísimo ruido. Y otra palabra que estoy recordando en este momento que me encantó es espacios callados. Entonces, Ujú, sí, exacto, que uno entra a un espacio y es, uff, me siento zen, como hay otros que entras y dices, uy, no, ya me quiero salir porque esto está, o está rojísimo, o todo está lleno. Entonces, en este momento, como estamos tan agobiados por todo lo que está pasando, queremos eso, queremos tranquilidad y todo eso se ve en decoración. Y entonces, perfecto. ahí se me puedes comentar un poquito más como de textiles y de... Claro que sí. Mi tema favorito en la vida, las telas. Entonces, claro, para esta primera tendencia de Terrarium, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para textiles hay dos elementos fundamentales. El primero es que sean textiles hipertáctiles. Esto significa que sean muy suaves, que tengan texturas muy marcadas, pero sobre todo sean muy acogedores. Porque hablamos que en este terrario, en este capullo en el que convertimos nuestras casas, pues necesitamos estar cómodos y sobre todo sentirnos protegidos. Y esto se logra a través de esas texturas súper táctiles. Entonces vemos que hay aparición de flock, por ejemplo, en temas decorativos, donde podemos ver diferentes volúmenes dentro de la misma superficie del textil, cheniles, microfibras, por ejemplo. Entonces vemos todos estos textiles como afelpados, un poquito peluditos, presentes dentro de estos espacios. Y en términos de tecnología textil, que es clave, vemos un tema de los antimicrobiales, porque yo necesito que mi terrario, mi espacio, mi santuario esté protegido, sobre todo estas pequeñas microbios o estos pequeños como entes que no veo y que me ponen en riesgo. Entonces es muy importante textiles de alta tecnología. Digamos que una de las ventajas, o digamos que uno de los aprendizajes, que creo que es la palabra correcta, que nos deja el COVID es que necesitamos tener nuestros espacios mucho más protegidos y aquí el tema de las tecnologías textiles es absolutamente relevante. Creo que con esto seguimos a la tendencia número 2. Sí, sí, la. Entonces, nuestra siguiente super tendencia es post-hábitat. Entonces, esta tiene tres Súper. valores claves. ¿Cuáles son estos? Es conciencia ecológica, equipos de supervivencia y la zonificación de los espacios. Entonces, bueno, vamos a explicar, porque aquí todo esto suena como muy, muy loco y muy la zonificación. Entonces, vamos a explicar mejor. Entonces, ¿qué es la conciencia ecológica? Esta conciencia ecológica la planteo yo no tanto como el eco-friendly de voy a cuidar las plantas, voy a cuidar los animales, ¿no? Sino lo pienso un poquito más hacia el acercarnos a lo más básico de nosotros, que creo que también eso nos ha enseñado este virus. Um, Encontrarnos con lo más básico y como yo lo veo, digamos, en la parte técnica es encontrarnos a lo más primitivo, que suena como si fuera del paleolítico de eso, pero no es así. ¿A qué me refiero con Ok. lo más primitivo? En decoración. Por ejemplo, el uso de los materiales que no tienen un impacto fuerte para el medio ambiente, como lo es la roca caliza, la arcilla. Por ejemplo, ya les voy a mostrar aquí unas imágenes que me parecieron súper chéveres mostrárselas. No, perdón, esto no, espérense. Bueno, aquí no encontramos, pero aquí también se ve en este mood board las imágenes. Entonces, tenemos lo de conciencia ecológica y un ejemplo que encontré súper interesante es que en la Academia del Estonian Arts hicieron con un bloque de concreto, crearon toda una sala, pero obviamente con bordes burdos, o sea, no era con un proceso de manufactura supremamente prolijo, sino que esa era la Ajá. idea, como volver a lo básico y a lo primitivo y a la vez no estás generando un impacto fuerte ambiental. Entonces, ¿qué querían con esto? Aquí, tal cual lo voy a leer literalmente, es la esencia de los materiales para así poder conectarse emocionalmente con nuestra historia y nuestros antepasados. Que creo que eso es como mucho el sentimiento de esta tendencia, como de ese anhelo, de ese mundo en el que pues solíamos vivir y que ya no está, pero pues que tenemos que acomodarnos como con lo que tenemos. Entonces, Claro. básicamente, esa es mi conciencia ecológica para esta tendencia post-hábito. Listo.
La siguiente es equipos de supervivencia. Y aquí vienen los ejemplos, que este es mi favorito. Sí, a mí eso también me encanta y creo que es clave porque además permite mucha creatividad desde el diseño y la propuesta. Si uno mezcla todo este tema de kits de supervivencia con diseño interior, creo que es un detonante increíble para la creatividad. Sí. Entonces, ¿qué dirán equipos de supervivencia? Qué susto, pero no. ¿Por qué? Porque el miedo, como lo he venido hablando en todas las tendencias, es una de las emociones más frecuentes pues, que se han propagado a raíz del COVID-19, tanto como la violencia, como los asuntos políticos adversos y la incertidumbre económica y obviamente las preocupaciones ambientales. ¿Por qué? Porque este virus ha develado muchísimos otros problemas que de pronto estaban como muy por debajo y que este virus ha sacado a la luz. Entonces, ¿qué hace? Que nos sintamos mucho más estresados y digamos, ok, lo que viene puede ser mejor, pero también puede ser peor. Entonces la gente está buscando cómo sobrevivir ante estas adversidades de la mejor forma. Entonces encontré unos ejemplos súper chéveres, como el que ven en la esquina superior izquierda, Ajá, que es como una la estantería de biblioteca. libros, ajá, que es como una estantería de libros, se llama Preppy, y es una empresa que nos ofrece como un kit de supervivencia camuflado. Entonces, aparentemente son libros, pero no. Por dentro de los libros hay un botellón de agua, hay una cantimplora, hay un encendedor, hay una cosa para cortar las madera o cosas como de supervivencia, un silbato. Entonces, estos Buenísimos. son como gadgets ocultos en tu casa, que nadie puede creer que tienes ahí mil cosas para sobrevivir, pero las tienes y me parece súper interesante porque es como buscas incorporar en el espacio algo oculto, pero pues que te sirve para algo mucho más importante. Y el otro ejemplo que me pareció súper chévere fue el aparatico naranja que vemos ahí a este lado, que se ve acá, Sí, sí. a este lado, es una empresa que se llama Ready Set Duty, y es una empresa estadounidense, especialmente en Nueva York, dedicada a preparar kits de supervivencia especializados para todo tipo de actividades. Entonces, para la casa o para la gente que hace hiking, para cualquiera de esos, pero sí ya son más especializados. Son equipos súper costosos, de todo, hasta para coser a una persona si digamos se accidenta. Entonces, entonces esto ya está súper fuerte, como que han tenido en las ventas se les ha elevado por los cielos porque obviamente la gente está muy asustada y sabe que le va a tocar sobrevivir solito porque no puede tener contacto con los demás. Claro, Entonces va a encontrar elementos que puedan ser como todo este tema. asequibles a ellos. El otro, ya más en decoración y como en espacios, que me pareció muy loco pero muy chévere, Ajá. se llama Survival Condo, que es este que parece como un búnker, y adivinen qué, es un búnker. Sí, el de Queda abajo. en Kansas, sí, el de abajo, es un búnker, antes era un búnker militar, pero un millonario lo compró y empezó a hacer condominios para gente millonaria de supervivencia. Entonces, aparte de eso, es sostenible. Entonces, tienen agua, tienen cultivos hidropónicos, tienen todo. No necesitan ni ir al supermercado ni nada. Y se llama Survival Condo. Y es un complejo de 6 apartamentos para gente de muchísimo dinero que pues está asustadísima. Pero sí, y entonces se ocultan en esto, pero también lo veo por la parte positiva y es que todos nosotros a raíz de esto estamos buscando nuestro propio mundito, como nuestras ciudadelas, como crear nuestro propio ecosistema para poder sobrevivir y no ya pensando macro, como en el mundo, porque uno antes decía, no, pues lo compro no sé, en Estados Unidos o lo compro No, ahorita te toca es pensar qué es lo que tienes y cómo lo usas. Entonces, por Claro. eso la gente está creando este tipo de gremios chiquitos, creando sus propias realidades también, porque pues al final nunca saldrán, porque si son autosostenibles nunca van a salir. Claro, y Y ahí, eso me parece chévere porque también forza un poquito al sector, pues al diseño de la arquitectura, a empezar a generar estos espacios que son 100% sostenibles en términos que no necesitan nada exterior para mantenerse en funcionamiento. Y eso sin duda nos va a impactar claramente en el diseño de los desarrollos sí, sí, inmobiliarios de aquí en adelante. Bueno, es ¿y cierto. esto cómo se ve entonces en decoración? Porque lo entiendo en pequeños elementos, pero...
Mostrémosle a nuestros espectadores en decoración cómo se ve esta tendencia. Claro que sí. Entonces ya ahí viene mi tercer concepto, que es el de zonificación de espacios. Entonces, la zonificación de espacios, más allá de la separación, es la asepsia. ¿Por qué? Porque no queremos tener contacto para transmitir virus ni bacterias. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo las personas? Por ejemplo, en esta imagen que vemos, esto es unas oficinas que se llaman Nendo en Tokio y van a crear esto es súper reciente, esto fue hace como un mes. Las instalaron y son unos paneles de acrílico gigantescos que dividen las oficinas, pequeñas oficinas, para que tampoco se reúna mucha gente. Y me gustó mucho el tema del diseño porque le hicieron código binario, que es el 0101, lo tallaron en el vidrio. En Entonces es acrílico. interesante cómo mezclas el diseño más la funcionalidad y la protección, que pues al final eso es lo que más quiere la gente. Más allá de que se vea bonito, lo que sea, es que realmente me está protegiendo y puedo yo salir a la calle tranquilamente porque sé que en mi oficina voy a estar cerca, pero a distancia. Perfecto. Listo. Entonces así concluimos, digamos, como el macro de la tendencia post-hábitat Pero en la que está. yo quiero agregar mi partecita. Claro. Entonces, post-hábitat, sobre todo, todos estos cambios nos hablan mucho de cómo nos estamos ultra protegiendo, ¿no? Entonces, aquí se ve un tema muy importante en los textiles de decoración y en el mobiliario que vamos entonces ahora a empezar a ver en estos espacios. Y es porque empezamos a tomar estas tecnologías que antes eran muy nativas, por ejemplo, la ropa de trabajo en exteriores o la ropa que estaba diseñada para climas extremos, como por ejemplo la nieve, ventiscas, tremendas caídas de agua, digamos, y vemos como entonces ahora cogemos todas esas tecnologías de exterior o del outdoor y las traemos a nuestros espacios de decoración y a nuestro interior. ¿Qué tecnologías entonces aquí vemos importantísimas? El antifluidos y la repelencia de líquidos. Clave, clave no solamente porque obviamente nos está evitando que si yo me tropiezo y chorreo la cortina o el sofá, pues me lo va a repeler, sino porque los textiles que tienen antifluidos o repelencia de líquidos ya me están generando una barrera de protección a esta filtración de partículas de un espacio al otro. Entonces me está garantizando que hay como una pantalla protectora, ¿cierto? Entre la oficina, por ejemplo, cuando hablamos a la oficina tú y yo, entre tu oficina y la mía, o entre, por ejemplo, mi comedor y mi sala, o incluso entre el vestíbulo de mi casa, donde yo solo voy a recibir algunas personas, y el resto de mi casa, que ya es como mi habitáculo, ¿no? Entonces, el antifluidos, la impermeabilidad también se vuelve importantísima. Cuando pensamos que íbamos a poner cortinas impermeables en nuestras casas? Yo creo que Nunca. nunca. Exacto. Pero hoy ya no es una cosa tan descabellada, porque como les contaba, una de las cosas que estamos viendo dentro de los espacios de hogar, sobre todo, es que yo voy a tener que igual recibir al domiciliario, recibir a la persona que traga un paquete, ¿no? Recibir a diferentes personas, pero no necesariamente significa que las voy a dejar al entrar ya al interior de mi casa o incluso la visita. Entonces empezamos a ver la creación de estos pequeños como vestíbulos o pequeñas recepciones dentro de nuestra casa, zonificadas precisamente como lo vemos en la imagen que está ahí a través de textiles, sobre todo para que la gente se desinfecte, para que la gente ya sea como completamente aséptica y pueda ingresar a mi espacio y yo garantice que pues ya entro limpia, ¿no? Por un lado. Segundo, pues porque yo tengo que igual interactuar con la gente que está por fuera de mi casa, entonces yo necesito generar una barrera de protección superior y en este caso entonces pondría un textil o una cortina o un biombo impermeable eh, para evitar al máximo esta filtración de partículas. No solamente los líquidos, sino filtración de partículas en general. Y por último, y otra vez, muy intensa con el tema, pero los antimicrobiales. Porque claramente si yo tengo un textil que ya es antimicrobial, pero me permite un paso de luz y demás para que se vea bonito, tenemos que igual pensar que estas nuevas configuraciones y zonificaciones tienen que ser igual bonitas porque es tu casa y que de todas formas, si son en oficinas y demás, tienen que estar debajo de un concepto de diseño que es a la larga, pues parte de todo nuestro hacer. Entonces, tengo que garantizar que la gente esté súper protegida y que yo pueda filtrar y controlar todo ese ingreso de lo que sea que venga de afuera hacia el interior de mi hogar a través de esas tres tecnologías que se vuelven, pero clave. Sí.
Me encanta eso, Lau. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente y última tendencia, que es revolución local. Esta Esta ya me cambia encanta. un poco todo el mood. A mí también me encanta. Creo que esto Sí, es con la que más identifica a la gente. Entonces, esta tiene tres valores que son los siguientes. Son consumo ético, espacio de trabajo acogedor y repensar el espacio. perfecto. Entonces, como primero, es consumo ético. Entonces, ¿qué nos referimos al consumo ético? A lo que hemos venido hablando desde un principio de la charla y es a comprar local. Porque estamos comprando local por lo mismo que ya hemos venido repitiendo, que es que se han cerrado las fronteras, no podemos estar comercializando de la misma forma que lo hacíamos antes, sino que tenemos que ser autosostenibles. ¿Y cómo somos autosostenibles? Ayudándonos los unos a los otros, Claro. desde la cercanía de nuestras casas, porque no se puede desde lejos. ¿Cómo hacemos eso? Ayudando a pequeños empresarios, al sector agrícola local, que serían pues nuestros campesinos, productos colombianos o del país de donde tengas origen. Si bien yo soy de Colombia, compro colombiano, si soy argentina, compro argentino, así Sí, sucesivamente. incluso lo vemos también muy fuerte en consumos regionales, ¿no? Colombia acaba de hacer una alianza con Perú para un poquito reactivar el tema y yo siento que eso es lo que va a pasar en el plazo inmediato, digamos. Vamos a ver cómo diferentes naciones nos empezamos a aliar para entonces fomentar en nuestro caso el comercio o el consumo multilatino, que creo que es clave. Es súper clave, Lau. Y como siguiente concepto tenemos espacio de trabajo acogedores, que estaba viendo por ahí en los comentarios que la gente está diciendo home office como home office. Sí, sí. Pero este es súper curioso. ¿Por qué? Porque resulta que la investigación que realicé fue la siguiente. Nosotros vamos eventualmente a salir. Entonces hay una propuesta muy interesante de decoración sobre esto, que es cómo las oficinas se van a convertir también en espacios que se asemejen al hogar. ¿Por qué? Porque como ya vamos a pasar muchísimo tiempo, porque todos sabemos que el confinamiento, digamos que va a durar bastante tiempo, entonces ya estamos acostumbrados a nuestras cosas, a estar como súper cómodos, a tener reuniones un poquito más informales, inclusive en el trabajo y así. Entonces, lo que están haciendo las nuevas oficinas que van a abrir como de coworking y todo esto, es como generar estos espacios que parezcan hogar. Entonces, este tipo de decoración como la que vemos en la imagen que tengo aquí a mi lado, que si bien tú lo ves súper oficinístico, también tiene un toque mega hogareño. O Sí, sea, como no, que yo no podría saber si eso es el estudio de alguien o si es la oficina de alguien, ¿no? exacto, exacto. Como que uno no tiene ni idea. Y eso es lo que quieren buscar ahorita para ese confort, digamos que postraumático, porque sí va a generar, digamos que un trauma en muchas de las personas, pues por el confinamiento y todo lo que está sucediendo. Claro, además que Otra cosa que vamos a me... salir, perdón, te Sí, interrumpo, vamos a salir a no te la preocupes. calle y vamos a encontrar pues a todo el mundo con tapabocas, gafas, guantes, casi que absolutamente cubiertos. Sí, Y sí es muy importante estar enfocados en el diseño para el bienestar. Y el bienestar es que cuando uno llegue a un sitio se sienta acogido y se sienta protegido. Entonces, sí vemos que no solamente se acelera, sino que se potencia esta tendencia que teníamos un poquito de la oficina hogareña y del sofá en la oficina, ¿no? Pero pues obviamente bajo todas las especificaciones y los cambios un poquito que van a requerir esto que pues ya no es todos junticos en la sala de la casa, sino un poquito no, más separados. exacto. De eso también iba a hablar ahorita, que es sobre los espacios de trabajo acogedores. Están creando una serie de booths pequeños donde la gente se reúne no más de 4 personas. Entonces, el propio espacio te genera como esa presión de no cabemos 10, solo cabemos 4. Entonces, me parece muy interesante porque es como que el mismo espacio te forza al distanciamiento, sin que tú estés diciendo, ay, no es que me toca separarme de la gente y no puedo hablar y no puedo, sino que el mismo espacio, tranquilamente, tú dices, aquí solo cabemos 4, nos reunimos 4. Entonces me parece muy interesante cómo en diseño Sí, están como generando estas propuestas de decoración, como que el espacio te guíe al distanciamiento y no tú sentirlo como un castigo, ¿sí? Porque de mucha gente es acuerdo, de como, acuerdo. es que no puedo, no sé qué, sino que se vea como nuestro nuevo normal, porque así va a ser.
de acuerdo. Entonces, ahora les voy a hablar de los colores. Me voy a volver un poquito acá a esta, pues como para que se... Colores tierra, muebles mucho más acogedores y un toque cálido en los espacios. Hasta uno que otro elemento como espontáneo, que eso también me parece top, que es como en tu casa, por ejemplo, uno tiene, todo le combina con todo, me combina mi colcha, me combina con mi sofá, con mi mantel, con esto. Pero tengo el jarrón de mi abuelito que me regaló hace 10 años y no me combina con nada, pero representa algo súper lindo para mí. Y así van a ser en las oficinas también, como elementos de decoración espontáneos, un tanto Sí. disruptivos, pero tampoco, porque es como full hogareño. Entonces me pareció como interesante ese approach como de la decoración en esta tendencia. Un Ahora, ángulo importante de esto es el tema de la artesanía, ¿no? Si bien vamos a tener muebles con formas mucho más limpias, mucho más minimal, tal vez ya no tanto capitoneados, sino un poco más sofrás rectos, ¿no? Que nos generen como este también sentimiento como de asepsia. Pues sí, dentro de nuestros hogares, y eso es parte clarísimo de esta tendencia de todo el consumo local, va a ser un poquito resaltar esos elementos importantes de nuestras culturas. Entonces, tener una mantita tejida en un telar vertical espectacular del Perú, o tener, por ejemplo, las vasijas de cerámica espectaculares del Tolima, por ejemplo, en Colombia, o todos estos pequeños elementos que nos empiezan a decorar, que como muy bien lo vemos en la imagen que nos muestras, por ejemplo, ese abanico divino tejido en mimbre, pues es un elemento que está ahí y que te conecta y que genera una conexión emocional directamente con la geografía de donde eres o donde estás. sí, total. Y después de que hablaste de esto, también se ligó perfectamente al repensar el espacio. Claro. Entonces, si se han dado cuenta, todos los que nos están viendo, cada una de las tendencias quiere reinventarse siempre. Como que al final siempre quiero este cambio. ¿Por qué? Porque cada vez las tendencias siento yo que se están volviendo como más homogéneas, porque todos vamos por un mismo camino gracias a una situación que impactó mundialmente. Entonces es súper Sí. interesante ver cómo todo esto se va uniendo y no tienen mucha diferencia la una de la otra, porque todos están queriendo un cambio, todos están como sobreviviendo de la mejor manera, Sí, sí, sí. como a través Buscando. de esto. Exacto, buscando su camino, pero al final es el mismo. Entonces me pareció muy bonito como esto, después de esta investigación, encontrar eso, que todo se une en un solo camino. Entonces, para repensar el espacio, ¿qué es? Pues redecorar nuestros espacios para encontrar una forma terapéutica de deshacernos de cosas que ya no necesitamos. A mí me pasa, es más, me pasó. Tenía en mi cuarto una mesa y yo digo, pero ¿por qué esa mesa está ahí siempre? Y llevo años con la misma mesa ahí y hasta ahorita que estoy encerrada me doy cuenta que la mesa no me gusta. ¿Qué hago? Empiezo a mover todo, repienso todo y muevo todo mi espacio. Claro. Entonces quiero estar allá porque esta me da más luz o porque simplemente, porque ajá, lo quiero ahí y me hace sentir cómodo. Y la gente se está interesando muchísimo más por las prácticas como el Feng Shui, pues para las personas que no saben qué es el Feng Shui, es como la organización de cosas, como dependiendo de tus energías Y y según el flujo espiritual, energético. según el flujo energético, si lo quieren investigar más, pueden googlearlo, es súper interesante. Entonces, como que espacios que antes no eran relevantes, ahora son súper relevantes, como lo son el baño y la cocina. Claro. Y además porque antes no teníamos tanto tiempo para habitar estos espacios y era uno de los conceptos que hablábamos de cómo habitamos nuevamente los espacios, ¿no? Movemos todos. Ya nos dimos cuenta que tal vez, así como tenía organizada mi sala, no es como me gusta porque es incómodo pasar o el sofá debería estar más cerca de la ventana porque quiero broncearme ahora que estoy tanto por dentro de mi casa. Entonces empezamos a identificar todos esos pequeños elementos que eventualmente nos van a hacer es buscar entonces a nuestro tapicero local o a nuestro mueblero local o a nuestro cortinero para, señor, por favor, ayuda, auxilio, socorro, cámbieme las cortinas, cámbieme el sofá, cámbieme esta tela, quiero algo nuevo y revitalizar mi espacio. Sí. Y algo último para agregar, Lau, los materiales como la madera y el terciopelo van a estar súper en tendencia en esta etapa.
Sí, porque va personal. a generarlos como un espacio acogedor, como podemos ver en la imagen que tengo aquí al lado, que es todos Clarísimo. estos tonos cálidos, pero que también te genera estos tactos súper extra suaves, que es como el confort, más que todo. Sí, sin duda, el terciopelo es clave acá, sobre todo los terciopelos en colores pasteles y con un poquito de textura también nos funcionan muy bien en esta tendencia. Y listo, entonces yo creo que con esto ya hicimos nuestro round de macro tendencias de decoración, Sí, ¿cierto? sí. Si alguien tiene, aquí estoy viendo unos comentarios. Si tienen algunas preguntas, las pueden realizar en este momento, porque creo que ¿Cuánto tenemos tiempo nos unos queda? minutos más. Nos quedan como 10 o 15 minutos más. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, miremos. Ay, me fui, perdón. Entonces quedo pendiente de si hay preguntas, parece que no, ¿cierto? sí, bueno, un comentario súper chévere que pusieron fue que además que tenemos que volver espacios también funcionales. Qué Sí, sin chévere. duda. Toca repensar todos los espacios. Ya la sala no solamente es para recibir la visita y sentarse un rato, ahora la sala se convierte en el comedor o en la oficina. Nuestro comedor se volvió colegio, universidad, comedor, oficina, mesa de hacer maquetas y modelos, todo. Entonces, bueno, como veo que no Mira, tenemos muchas preguntas, pues básicamente vamos a cerrar y ya. no, sí, Yo les agradezco a todo el mundo que estuvo conectado en estos 40 minutos larguitos que estuvimos hablando. Les recomiendo mucho que si tienen preguntas nos los hagan directamente al Instagram de la Fayette Deco, que es desde el que estamos conectados con Viviana, que estamos ahí pendientes para resolverles todo tipo de dudas. Y bueno, nada, toda la información que necesiten adicional, pues estamos aquí pendientes. Mil gracias por la conexión, mil gracias por la atención y quedamos conectados para nuestro próximo en vivo que será muy pronto. No se pierdan las comunicaciones que estamos haciendo. sí. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Vivi, por gracias a toda todos. esta información tan valiosa. No, gracias a ti, Lau. Que estén muy bien todos y que tengan buena tarde. Adiós. Gracias, chao.